Buenas tardes. Mucho de lo que tenía pensado compartir lo dijo Mario, así que quizá no tenga que utilizar todo el tiempo que me asigna. Agradecer a Carlos por Padre Carlos, por esta convocatoria. También comparto que es tiempo de valentía en la Argentina para proponer algunos debates, y estos debates no están exentos de molestia. Por eso hay que ser valiente, ¿no? Uno tiene claro que cuando se introducen determinados debates, determinadas ideas que van a contramarcha de lo que algunos poderosos quieren para el rumbo del país, sin duda vienen vueltos, vienen contrapuntos que se presentan públicamente, que lo padecemos muchos movimientos sociales, muchos sindicatos, que proponemos otra mirada del problema social en la Argentina y que sabemos que es difícil, así que celebrar esta convocatoria de propuesta de un pacto social que ponga como eje el cuidado de la casa común. Me parece que es importante la idea y el contenido del pacto, porque se discuten varios pactos en América Latina, ¿no? Y me parece que el ejemplo de Brasil es un pacto que está asentado en el miedo a los pobres, en el miedo a la pobreza, en poner al pobre como el enemigo, en introducir enemigos internos, en tenerle miedo a las mujeres, al avance de las mujeres en la pelea por una sociedad igualitaria, en, instalar el individualismo, el sálvese quien pueda, la salida individual, el pasado como un elemento a buscar y no pensar el futuro desde una mirada inclusiva, ¿no? Un pacto social asentado en el miedo al mundo del futuro, donde el mundo del futuro es un mundo que nos pone, que hace que nos resguardemos en un hipotético pasado mejor, apelando incluso a lo peor del ser humano. Me parece que ese es un pacto social que tuvo mucho éxito en Brasil y que hay algunos que lo quieren instalar en nuestro país, que lo quieren instalar sobre la base del miedo al avance de las mujeres, del miedo a la pobreza, del miedo a los inmigrantes. Hay debates que no son ingenuos, que se vienen introduciendo y que buscan tocar esa fibra en nuestra sociedad. Ahí hay un pacto social posible, un pacto social que nos va a hacer construir una sociedad mucho peor, una sociedad que en lugar de pensar, que decía Gustavo tan sabiamente, de aprovechar las ventajas del mundo que tenemos por delante y asentarlos desde una mirada de igualdad, nos proponga una mirada donde el de al lado es un sujeto con el cual competir, donde nos tenemos que cerrar, que no entren inmigrantes, donde los movimientos sociales que pelean por una sociedad más justa, en realidad en lugar de estar en el barrio construyendo comunidad, lo que hacen es asociarse al narcotráfico, donde los sindicatos, cuando llevan adelante reclamos porque el avance del deterioro del salario en función de la inflación es un elemento claro de discusión, o donde los ataques a los convenios colectivos los pone en un lugar de necesidad de expresar reclamos, son sujetos que desestabilizan. Parece que ahí tenemos un desafío respecto de las características de este pacto social. Y es urgente porque las consecuencias sociales que hoy estamos viviendo son graves y la posibilidad de que se continúe por un camino donde el deterioro social es tan grave, también es posible. Es posible que se construya un pacto social contrario al cuidado de la casa común y asentado en el egoísmo y en el miedo al diferente. Es posible que esa disputa por cuál es el pacto social que nosotros tenemos que construir como sociedad la tengamos desde debates muy profundos, culturales, hasta en un sentido, de modelo de sociedad y de modelo de individuos, de qué valores vamos a poner en juego. Si nos asentamos desde la inclusión y la integración, o desde el miedo y desde la, construcción de un país más injusto. En ese sentido, las consecuencias sociales que vivimos hoy dan cuenta de que se instaló el hambre en la Argentina. El programa de la ONU sobre soberanía alimentaria da cuenta que somos de los 3 países donde el hambre ha crecido.
no solo es un problema, digamos, de los sectores más humildes, digamos, afrontarnos a nuevos problemas que creíamos que nunca más íbamos a tener que transitar. El problema del hambre parece un problema resuelto y sin embargo otra vez lo tenemos como un problema casi de primer orden en la agenda de los más humildes. Y es consecuencia de una mirada más integral que se expresa en el presupuesto nítidamente y lo que lo señaló Mario. Si construimos un país asentado en la valorización financiera y la ganancia de los bancos, no es solo pérdida para los sectores más humildes, es pérdida para la producción, integralmente, ¿no? Acá el problema está claro que son las finanzas y el trabajo. Ese es el nudo del pacto social que tenemos que discutir. El problema es que las pymes no pueden producir y cierran porque hay reservas. Bueno, no voy a decir cosas que ya todos los que están acá saben, pero es evidente que el problema de los sectores más humildes está atado al problema de los empresarios y de las pymes que no generan trabajo y de los trabajadores que pierden poder adquisitivo y de los comerciantes que con los impuestazos y los tarifazos tienen que cerrar. Entonces acá hay un problema de mercado interno y de consumo contra una enorme ganancia atada en la avaricia de las élites de nuestro país que tienen en carpeta esta profundización del modelo. Ahora, este modelo, como decía, para modificar las condiciones materiales de vida de todos los ciudadanos y en una extensión tan importante, tienen que discutir un problema cultural. Es decir, ¿cómo hacemos para que esto sea posible? Y ahí es donde viene, me parece, uno de los elementos que empiezan a introducirse en nuestro país, ¿no? En nuestro país, que la discusión está sentada en exacerbar el individualismo, en deteriorar la idea de comunidad, en afrontar y construir enemigos internos, desde los inmigrantes hasta los que reclaman, construir un otro, sobre el cual asentarse la necesidad de esta redistribución del ingreso. Me parece que ahí es muy importante el mensaje de Francisco, el mensaje de confrontar al Dios dinero con la idea de comunidad, el mensaje de construir desde los movimientos populares, no sujetos en los más humildes de dádivas, sino sujetos de transformación, y que la necesidad de un modelo productivo también tiene que venir de la mano en cómo integramos y cómo resolvemos el problema de la pobreza, que es un gran desafío. Está claro que en estas condiciones lo que va a pasar es que se van a profundizar los problemas. Ahora, cuando nosotros pongamos en pie un modelo productivo, lo que hay que profundizar también es cómo discutimos la economía popular, porque aún en un escenario de producción hay una parte que queda fuera por el avance tecnológico, por la destrucción de empleo que la misma lógica del capital va generando a partir de la producción sin necesidad, en muchos casos, de mano de obra. Y ahí tenemos un desafío importante en la construcción de este pacto social. Pacto social que me parece que tiene un componente, como decía, cultural, que es donde quiero anclarme como una necesidad de introducir un problema que es clave, que es si nos gana, ¿no?, lo que decía la canción de León Gieco, levantar el vidrio ante el pibe que va a pedir una moneda. Si la sociedad, y si no somos capaces de entender que estas ideas del miedo a un futuro y a responsabilizar en los más humildes la situación social y no construir una idea de comunidad basada en la solidaridad. Y lo digo esto porque no es ingenuo los mensajes que están dando desde un sector del gobierno y de un sector del poder. Para profundizar este modelo necesitan instalar el miedo, necesitan estigmatizar a los más humildes, necesita que la sociedad levante el vidrio ante el chico humilde que va y que pide una moneda. Y eso es importante confrontarlo en una idea de pacto social que ponga el eje en la solidaridad y en la construcción de comunidad. Porque, como decía, no es un pacto social que esté solo jugando en la cancha. Hay construyéndose otro pacto social. Un pacto social que tiene como eje la redistribución inequitativa de la ganancia y de la riqueza de nuestro país, pero que tiene que ir de la mano con una sociedad más fea, donde no haya valores asentados en la solidaridad, donde no haya valores asentados en la idea de comunidad y donde haya un individualismo que nos va, lamentablemente,
a generar actores políticos más similares a Bolsonaro que a lo que nosotros queremos construir como sociedad. Así que en ese sentido parece introducir ese elemento que me parece clave, que en el cuidado de la casa común y hacia una sociedad más igualitaria, sentada en la solidaridad y la idea de comunidad, tenemos que discutir profundamente valores, que son valores cristianos, que son valores que ponen al individuo en una dimensión social y a una idea de comunidad que posibilite una igualdad de oportunidades para todos. Desde la militancia social está ese objetivo como elemento primordial, como elemento y como eje orientador de nuestra práctica social, y nos parece que hoy en nuestro país es un elemento urgente, reconstruir valores solidarios, colectivos, que son profundamente políticos, porque las condiciones hoy de bifurcación de las posibilidades que tenemos en la política actual están muy asentadas en que no nos ganen ideas que estigmaticen y que busquen enemigos entre nosotros, entre la estructura social de nuestro país, habida cuenta que las diferencias están asentadas en la posibilidad de construir un país más justo en otras variables, más puestas en la financiarización de la economía y en discutir la necesidad de que haya trabajo para todos y para todas. Muchas gracias. Muy bien,